y utilidad. Axiomas de elección racional. Estas describen el comportamiento racional. Estos axiomas se asemejan en que parte del concepto preferencia. Es decir, cuando un individuo afirma que A es mejor que B, pues él piensa que es lo mejor. Los axiomas son los siguientes. El primero es completas. Es cuando el individuo afirma que A es preferible a B, B es preferible a A y A y B son igual de atractivas. La segunda, transitivas. Si un individuo afirma que A es preferible a B y que B es preferible a C, entonces también tiene que afirmar que A es preferible a C. Esas son las transitivas. La tercera y última, continuas. Si un individuo afirma que A es preferible a B, entonces las situaciones que se acerquen a A también serán preferibles a B y viceversa. Si se acercan a B, también serán preferibles a A. Según Jeremy Bentham, las situaciones más deseables aportan más utilidad que las menos deseables. Es decir, que si una persona prefiere la situación A a la B, entonces diríamos que la utilidad que asigna la opción A, que la escribiremos como UA, es mayor que la utilidad que le asigna la B. La ausencia de unicidad en las mediciones de utilidad se da cuando se asignan números arbitrarios para conocer las preferencias de los consumidores de un conjunto de bienes. Estos números arbitrarios podrían ser 1, 2, 3, 10, 20, 30, el número que tú quieras. Pero no se puede saber con exactitud la utilidad que estos valoran al bien. Bien podría ser que una persona a un kilo de tortillas le dé una utilidad de 5 y otra de 100. Así que no podemos o no tenemos manera de medir si el paso de la sustitución A a la B ofrece más utilidad a una persona que a la otra. Utilidad. La definición, según el libro de Nicholson, se supone que las preferencias de los individuos están representadas mediante esta función, utilidad U por x1, x2, x número de bienes, donde, como acabo de decir, las cantidades de x son los bienes que pueden consumirse en un periodo. Los bienes económicos. Consideramos pues que las variables son bienes, es decir, independientemente de las cantidades económicas que representen. Suponemos que dentro de un periodo los individuos prefieren más de un bien en particular que menos. En la figura que a continuación aparecerá podemos concluir que la parte sombreada son los bienes preferidos y la parte señalada como peor son los inferiores a X óptimo y Y óptima. Miren, aquí está la gráfica. Estos son los que prefiere el consumidor y estos serían los que no. Esta es la figura 3 puntos. Intercambios y sustitución. La mayor parte de la actividad económica implica que los individuos realicen transacciones voluntarias. Por ejemplo, cuando una persona compra una barra de pan, al hacerlo está renunciando al dinero, a cambio del pan que tiene más valor para él. Curvas de indiferencia. Una curva de indiferencia representa todas las posibles combinaciones de X y Y, dando el mismo beneficio de utilidad. La pendiente de la curva de indiferencia de la figura 3.2, que a continuación se las voy a mostrar, es negativa y demuestra que si el individuo se ve obligado a renunciar a cierta cantidad de Y, entonces tendrá que ser compensado con una cantidad adicional de X para permanecer indiferente entre los dos paquetes de bienes. Veamos la gráfica. Veamos que la pendiente es negativa y si él renuncia a cierta cantidad de Y, entonces va a ser beneficiado por una cantidad de X adicional. Bien, ahora veamos la tasa marginal de sustitución. ¿Qué es? Es la tasa a la que una persona cederá el bien Y, que se mide en el eje de las Y, para obtener una unidad adicional del bien X, que se mide en el eje de las X. La pendiente negativa de una curva de indiferencia en un punto dado, U1, se denomina tasa marginal de sustitución, que es TMS, que a lo largo veremos estas siglas para que lo recuerden. Es decir, donde la notación indica que la pendiente se debe calcular a lo largo de la curva de indiferencia U1. Por tanto, la pendiente 1 y la TMS, tasa marginal de sustitución, indican los intercambios que esta persona está dispuesta a realizar. Funciones.
de utilidad para preferencias específicas. Aquí podemos ver la utilidad Cobb-Douglas, que es la forma más conocida de las curvas de indiferencia, que es la de los bienes ordinarios, que es la indiferencia entre dos bienes. Supongamos que aquí en el eje de las Y tenemos gaseosas y en el eje de las X tenemos películas. Si el individuo está dispuesto a renunciar a cierta cantidad de gaseosas, se verá beneficiado por más cantidad de películas. Y es una función de utilidad que utilizamos con frecuencia y que genera este tipo de curvas. Y tiene la fórmula utilidad U, paréntesis, x, y, cierra paréntesis, igual a x a la alfa por y a la beta, donde alfa y beta son constantes positivas. Ahora la de sustitutos perfectos. Vamos a poner un ejemplo. Son aquellos que son en esencia igual, o sea que el bien es lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos bolígrafos comprados en una tienda y supongamos, y los bolígrafos comprados en una papelería. De igual manera, si el individuo está dispuesto a renunciar a cierta cantidad de bolígrafos comprados en una tienda, va a haber más cantidad comprados en una papelería. Pero en sí el bien es igual. Y pues estas son generadas por una función de utilidad con la fórmula U x, y igual a alfa por x más beta por y, donde alfa y beta son constantes positivas. Describimos pues que en un sustituto perfecto es la relación entre distintas marcas que en esencia son iguales, como acabamos de mencionar. Ahí están las gráficas. Ahora veamos la utilidad con CES. Es una función más general con elasticidad de sustitución constante que adopta la fórmula utilidad igual a U, se abre paréntesis, x, y, se cierra paréntesis, igual a x elevado a la delta entre delta, más y elevado a la delta entre delta. Esta es la fórmula 329. Recordémosla porque más adelante la vamos a ocupar aquí con estos. Utilidad igual a U, se abre paréntesis, x, y, se cierra paréntesis, igual a logaritmo natural de x más logaritmo natural de y. Y esta es la fórmula 3.30. Cuando delta es igual a 0, nos da el caso Cobb-Douglas. Y su fórmula sería la 330, esta. Cuando delta nos da igual a 1, es el caso de sustitutos perfectos. Su fórmula sería la 3.29, que es esta. Y cuando delta es igual a menos infinito, nos da el caso de complementos perfectos, que sería la fórmula 329. Y como conclusión tenemos que esta va a ser homogénea de grado delta. Esta es la gráfica de cómo son las curvas de indiferencia de la utilidad con CES.